Uchi. Bueno, buenos días a todos otra vez. Ayer, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el magistrado José Alejandro Vargas, puso en libertad pura y simple a Yader Rafael Jaques Araujo, alias Jaquemate, sometido por la Procuraduría General de la República como testaferro y señalado de que es uno de los hombres de confianza de César el Abusador. Lavado, testaferro y todo eso. El magistrado Vargas, al decidir la liberación pura y simple de este individuo, explicó que basa su decisión en que el Ministerio Público no le presentó una sola prueba de las imputaciones que le hace al tal Jaquemate. El Ministerio Público presentó una acusación de que el tal Jaquemate incurre en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos procedente del tráfico de drogas ilícitas. Su abogado, Félix Portes, dijo que la única propiedad que tiene el tal Jaquemate a su nombre fue una que compró en el 2006 y que se le embargaron en el 2012. Pero vamos a ver, aquí puede estar pasando una de dos cosas: que hayan acusado a un inocente o que hayan acusado a un individuo que sí está metido, pero que la Procuraduría no hizo su trabajo para presentar las evidencias que lo mantuvieran en prisión hasta que se llegue a un juicio de fondo. Porque esto no es un juicio de fondo. Esto es como que usted lo pone de abridor de un juego y en el primer inning lo explotan. Sí, fue en la primera entrada que se cayó por falta de pruebas. Entonces, esa es la situación de la Procuraduría General de la República. Es que está perdiendo los juegos en el primer inning. Entonces, en un proceso, y eso llama mucho la atención, en un proceso que se supone que se ejecutó después de más de un año de investigación. Se habla de años de sospechas. ellos lo dijeron. Las mismas declaraciones de Domínguez Brito hablaban de un proceso de investigación que habría iniciado durante su gestión, pero que no avanzó. Y eso es importante porque entonces alguien lo bloqueaba. Sí. Y es lo que admite Domínguez Brito, ex procurador general de la República. Dice que de un conjunto de 10 capos que se decidió ese Ministerio Público, con él a la cabeza, investigar y someter a la justicia, César el Abusador fue el único que logró evadir la justicia y que la investigación nunca avanzaba. Eso es importante. En esta ocasión tendríamos que preguntarnos si está pasando lo mismo. Tendríamos que preguntarnos eso, con el aparataje que ahí hubo, con la cantidad de allanamientos, estamos hablando de 50 allanamientos, ¿cómo es posible que se escaparan todos los que están en el gráfico presentado por el Tesoro de los Estados Unidos y que eran personas de interés de República Dominicana y del gobierno estadounidense? En una acción en la que no solo participaron autoridades dominicanas, había gente de la DEA. Yader, alias Jaquemate, aparece en la segunda fila, es el primero a la izquierda en el gráfico del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. A él se le conoce como productor musical, como una persona vinculada al mundo del espectáculo. Dicen algunos que estuvo vinculado a esta área. Y sin embargo, las autoridades y el juez José Alejandro Vargas dice que hasta ahora no se han encontrado pruebas contundentes que permitan dejar en prisión preventiva a ninguno de los imputados. Hasta ahora han salido fuera del expediente por lo menos de la prisión preventiva, el ex pelotero Octavio Dotel.
sometido a la justicia y el juez por lavado, y el juez dice que ninguno de los documentos entregados pudo encontrar evidencias de que sirvió de testaferro a César el Abusador, que era la acusación que tenía. Obispo Félix Lorenzo, Roberto José Cáceres, Joanny Paniagua y ahora Yadel Rafael Jaques son los que han salido de audiencia. Y en el caso de Luis Castillo, fue desvinculado del caso directamente por el Ministerio Público porque pudo presentar las pruebas relacionadas con el vínculo entre las propiedades de él y ese supuesto vínculo entre las propiedades de él y las de César el Abusador. Fue con su abogado, se presentó al Ministerio Público, aceptó esos documentos y retira la acusación. Demos la lista otra vez para que la gente esté clara. Los 6 han sido Octavio Dotel, Luis Castillo, Obispo Félix Lorenzo, Roberto José Cáceres, Joanny Paniagua Peña y ahora Jaque Mate. ¿Qué le pasa al Ministerio Público? Está sometiendo gente sin tener una investigación de base que pueda aportar al menos los elementos que permitan mantenerlos en prisión. Cuando se hizo el operativo, porque eso pareció, fue un espectáculo. No agarraron, como lo hemos explicado aquí, agarraron unas cuantas personas, pero ninguno, ni uno solo de los 8 a los que en Estados Unidos le aplicaron la famosa esa ley Kipnis, que son los más importantes. Es decir, en un operativo de 53 allanamientos simultáneos de madrugada, no encontraron a ninguno de los principales. No solamente a César el Abusador no lo encontraron, a ninguno de los otros jefes de esa mafia. Entonces, ¿por qué hizo mucha bulla eso? Porque había 2 nombres famosos, Octavio Dotel y Luis Castillo, 2 peloteros. Y resulta que ahora no tiene ninguna vinculación. Que el mismo Ministerio Público, porque Luis Castillo estaba en Estados Unidos, todo esto salió en la prensa de Estados Unidos y en todas partes. ¿Y cuál es la noticia? Obviamente, 2 beisbolistas, 2 ex peloteros de grandes ligas involucrados en una mafia de narcotraficantes y lavadores. Yo creo que viven allá. Por lo menos Luis Castillo vive en los Estados Unidos. No, Octavio Dotel vive aquí. Vive aquí. Y lo hemos dicho, incluso sí. Entonces, vinculado al tema de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo supo todo el mundo. ¿Por qué se mencionaron esos 2 nombres si no tenían un solo elemento en las manos? ¿Por qué? ¿Qué daño se le hizo a esas personas? Si tuvieran alguna vinculación, obviamente que merecen ser sometidos. Pero ¿qué chambonería es esta? Sometiendo a gente que los jueces dicen, pero usted no me ha traído nada, lo tengo que despachar. Pues eso es lo que le está diciendo el juez José Alejandro Vargas, que se ha caracterizado por actuar con bastante seriedad. Entonces, a Luis Castillo, que estaba en Estados Unidos y cogió para acá y se presentó, yo vine a presentarme, yo quiero que me digan qué es lo que yo tengo que ver con esto. Y la Procuraduría, tal y como tú señalaste, Amelia, ese no tuvo que llegar a donde el juez Alejandro Vargas. La misma Procuraduría dijo, ay sí, es verdad, no tiene nada que ver, pero usted hizo un show, usted hizo un escándalo. Y esa prófugo y todo eso, y esa persona está diciendo que cuando le van a pedir excusa, que cómo quedó él con su familia, con todo el que lo conoce, con las personas con las que está relacionado. Esto es un daño de largo alcance. Usted se imagina que él vaya a proponerle un negocio a alguien y la gente dice, pero ese tipo salió con un tema de unos narcotraficantes en la República Dominicana. Ese es lo mismo que está pidiendo Octavio Dotel en este momento. Ese es un daño de largo alcance, prácticamente permanente. ¿Cuánta irresponsabilidad
Y si de verdad tenían algo que ver, entonces, ¿cuánta ineptitud de un ministerio público? Señores, esta Procuraduría es histórica. Es la peor en los años de existencia del Estado Dominicano. Aquí no se había visto una cosa como esa. Mira, que tuvo aquel que tenía el mercado de los indultos en el gobierno de Hipólito. No os desesperéis. Pero este Ministerio Público, Odebrecht, solamente las obras que fueran de gobiernos anteriores, de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía. La de Danilo no, y no está ninguno. Y tanto es así que algunos de los responsables de varios de esos contratos de Odebrecht están compitiendo para ser presidente de la República. Acaban de condenar a 58 años de prisión en Honduras a la esposa del expresidente Porfirio Lobo. Ayer, 58 años. Mire, en Honduras, para meter la mano en el Estado, se lo van a pensar bien de aquí en adelante. Pero muy bien que se lo van a pensar antes de meter la mano. Pero aquí, esto es un flycito a segunda, con un pichecito que lo explotan en el primer inning, porque no gana los juegos. Uchi, en el caso de Jaque Mate, llama la atención que es el primero del conjunto de personas nombradas por el Departamento de Tesoro como personas de importancia para el gobierno de los Estados Unidos, porque forman parte, según ese documento, de la red de lavado de activos de César el Abusador. Es el primer detenido relacionado directamente con ese gráfico que ustedes veían en pantalla hace un momento. Y a uno le llama la atención porque, siendo una persona de tanto interés y habiendo admitido el Ministerio Público que este era un trabajo que se venía haciendo en conjunto con la participación de la DEA y del FBI, que no hubiera elementos suficientes como para someter a la justicia precisamente a aquellos que incluso están en el esquema y en la estructura identificada ya por las autoridades estadounidenses junto con las autoridades dominicanas. En el caso de la producción musical, es importante decir que hemos recibido múltiples denuncias, informaciones que son más complejas de probar para un ciudadano común, no debería ser así para el Ministerio Público, pero que están vinculadas precisamente con esa preocupación que existe sobre el mundo del espectáculo y la manera en que se estaban desarrollando actividades en discotecas como las de César el Abusador, donde, según incluso el reporte del Ministerio Público, se hacían en muchas ocasiones fiestas privadas, no solamente dentro de República Dominicana, sino que, según informes que hemos recibido también fuera de nuestro país, para utilizarlas como herramienta y como mecanismo para lavar dinero. Fiestas a las que acudían menos personas que las que se decían y donde se reportaban una cantidad de ingresos que era extraordinaria, que ni llenando un estadio se podía captar esa cantidad de recursos, por exagerar un poco el ejemplo. Estamos diciendo que en muchas ocasiones estas fiestas se utilizaban como pantalla para poder transparentar y lavar el dinero, indicando que se recibió a través de una actividad lícita. Por tanto, uno lo que entendería es que si el Ministerio Público se embarcó en un operativo de esta dimensión, por lo menos de los principales acusados debería tener un expediente sólido, lo suficientemente fuerte como para haberlo señalado públicamente, porque una vez usted revela el nombre de una persona que está siendo investigado, esa persona se pone en alerta, y esa persona borra evidencias, y esa persona se desaparece y trata de eliminar cualquier rastro que le permita a las autoridades incluso someterlo a la justicia. Dando esa lista de nombres, esas 18 personas ya saben quiénes son y que son de interés del Ministerio Público. Por tanto, uno tiene que preguntarse por qué, estando en ese gráfico que teníamos hace un momento en pantalla, de Jaque Mate no hay un expediente fuerte que le permitiera al juez José Alejandro Vargas llevarlo a prisión preventiva. Estamos hablando de un caso que se supone que ameritaría prisión preventiva, porque estamos hablando... que es el primer inning. Hay que decir, hay 6 tipos de medidas de coerción, porque a veces se entiende que cuando no se le da prisión a una persona, el caso se cayó, y no es así.
En muchas ocasiones hay otro tipo de medidas de coerción, hay presentación periódica, hay un pago impedimento de salida, etcétera. La prisión preventiva es la medida de coerción más fuerte, que es la que se asigna cuando se entiende que el tipo de delito que esa persona ha cometido no solamente es grave, sino que estando en libertad puede o continuar cometiendo el delito o borrar pruebas que sean importantes para el Ministerio Público, y la prisión le garantiza esa retención de ese ciudadano para que el Ministerio Público pueda profundizar la investigación. El caso ha sido declarado complejo, pero hasta ahora hay 4 personas pedidas en extradición, de las cuales 3 aceptaron salir del país sin mediar palabra. Incluso tú escuchabas a Mesa cuando le preguntaban los medios de comunicación, ¿pero qué usted hizo? No sé, pero ellos me dirán. Pero él se va, extraditado para Estados Unidos. En otro momento decía, uno tiene que ser un hombrecito y asumir lo que uno hace. Que cuando toca, toca. Cuando toca, toca, y uno tiene que ser un hombrecito. En esos casos, aparentemente se pudo identificar el rastro de la entrada de droga utilizando lanchas privadas a puertos de nuestro país, etcétera. Pero, ¿cómo es posible que los principales vinculados en este caso estén prófugos y que cuando agarran a uno, las pruebas no son suficientes como para que se le otorgue una medida de coerción contundente? Eso es cuestionable. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ha hecho el Ministerio Público? En ese año y pico o 2. Exactamente. Bueno, lo cierto es que eso era o es una organización criminal. No hay duda de que eso es una organización criminal. Lo lamentable es que el Ministerio Público no haya hecho el trabajo para que los jueces tengan en la mano elementos con qué decir, retenido en prisión hasta que haya un juicio. Para que, en este caso, ni siquiera una medida de coerción menor, nada. Tengo que ponerlo en libertad porque aquí no hay nada. Entonces, cuando el abogado de ese individuo va y dice, mire, él nada más te compró una cosa en el 2006, la vendió, o se le embargaron en el 2012, y el Ministerio Público no tuviera algo que presentar ahí, no, pero mire, él después de eso hizo esto, no, nada. Y para la calle. No estamos diciendo que el individuo es inocente, de ninguna manera tomaríamos el riesgo de decir una cosa así. Estamos diciendo que la Procuraduría no ha hecho su trabajo, evidentemente. Que chambona. Es decir, un operativo de 53 allanamientos simultáneos de madrugada, y resulta que no encontraron a ninguno de los más importantes. Este señor, este tal Jaque Mate, estaba fuera del país. Él vino tranquilito por el aeropuerto, lo detuvieron ahí, lo llevan a una medida de coerción ante el juez, y el juez tiene que decir, queda libre porque aquí no hay nada. Aquí no hay un solo elemento para yo privarlo de su libertad, ni ponerle ninguna otra medida de coerción tampoco. Para la calle. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señores, esto es la justicia en ruinas. Tú estabas dando todos los detalles ahorita, Amelia, de todo lo que pasó a nivel González. ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me llama? ¿Qué me amenaza? ¿Qué sé yo cuánto? Y el hombre en la calle suelto por una de las actuaciones más horribles del Ministerio Público, que no deja fuera la cabeza. Porque sí, fue una fiscal de San Pedro la que hizo su acuerdo, como decía Aníbal González. Hizo su acuerdo con el asesino. Pero la fiscal actuante, que no se prestó a esa vagabundería, la fiscal Aurora Almanzar, no solamente de manera presencial en la audiencia dijo, yo no subo a estrado porque esto es irregular. Y los jueces como quiera. Entonces fue la que hizo el sancocho esa fiscal Hernández,
que dijo, pues subo yo lo hago. Hicieron el acuerdo. Pero la fiscal actuante, la que actuó correctamente, hizo un informe que se lo mandó a quienes, al Procurador General de la República, se lo mandó al fiscal titular de San Pedro, se lo mandó a la directora de violencia de género en el país, se lo mandó a una cantidad de funcionarios importantes, pero se lo mandó al procurador. En febrero, cuando se hizo el acuerdo, cuando había tiempo de parar eso, y no lo pararon, pero tampoco hicieron ninguna investigación teniendo, al contrario, a la que hizo la denuncia la trasladaron, la sacaron de ahí. Y entonces ahora van a investigar hasta las últimas consecuencias. Como señalamos, ya las últimas consecuencias pasaron. Anibel González está enterrada, está muerta, asesinada delante de sus 3 niñas. Y la justicia también está enterrada. Esa, lo que no le han encantado el requiem catim pase, pero enterrada está. Lo estamos viendo todos los dominicanos. Esta sociedad ha sido envilecida desde el poder, envilecida, para perseguir a funcionarios, a ciudadanos honestos como a la juez Miriam Germán, como lo hizo anteriormente en el gobierno de Leonel Fernández contra el juez Julio Aníbal Suárez. Es decir, los honestos no caben en la justicia, no caben. Lo que caben son los cuadros políticos. Y como lo hemos explicado tantas veces en este programa, nosotros no podemos ser indiferentes. Usted no puede ser indiferente a esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando se usan las estructuras judiciales de un país, las estructuras de justicia, para apañar la corrupción administrativa, eso también se refleja, como se le reflejó a Anibel González. Ella está muerta por esa corrupción. Porque a uno que lo ponen ahí a garantizar que en un expediente no se va a incluir a los funcionarios de su gobierno y de su partido, porque por eso es que hay que acabar con la dependencia de la justicia. Pero pronto. Esto no espera ya, porque la justicia dominicana hiede demasiado. Es fétido todo lo que sale de ahí. Fétido. Como cadáver al fin, porque la justicia dominicana es un cadáver institucional. Y ya apesta. Y lo grave es que no podemos confiar en los que han creado esa estructura, no podemos confiar en que la resuelvan. Y eso nada más lo resuelve usted. Usted no mire para otro lado. Usted es el único que lo resuelve. Cada uno de los ciudadanos dominicanos somos los que tenemos en las manos la responsabilidad de acabar con esto.